Muy buenas tardes. Seguimos en otra jornada de conversaciones desde aquí de Exaltación de la Cruz. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante con quien más sabe de Manuel Belgrano, padre de la patria. Me refiero al profesor y licenciado en Historia, Matías Dib, investigador del Instituto Nacional Belgraniano. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te agradezco mucho. Muy bien. Realmente Belgrano nos sorprende todos los días porque cada día encontramos cosas nuevas de su obra y realmente trasciende las grietas, trasciende los pensamientos porque es un pensamiento netamente patriótico. Y quería empezar preguntando cuál es el principio fundamental del pensamiento belgraniano. Si hubiera que resumir, Belgrano pensó el país en una etapa fundacional de nuestra historia argentina, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta su presente y con una visión de futuro, con valores que no pierden vigencia, valores como la libertad, la unión, la igualdad, la solidaridad. Lo que hoy llamaríamos el desarrollo sustentable, con un bienestar social inclusivo, incluso también, valga la redundancia, un desarrollo de las posibilidades económicas de esa tierra que tanto quiso, pero con protección ambiental, es decir, se adelantó a su época en muchas de las grandes transformaciones culturales, sociales, políticas y económicas. Por eso es padre inmortal de la patria y merece el reconocimiento. Y la vigencia de su pensamiento yo creo que también se podría sintetizar no solo en estos valores que yo mencioné, sino también en los ideales políticos, porque recordemos el momento. Belgrano está en plena época o ciclo de las revoluciones, una época de cambio y conflicto, de ruptura, no siempre la historia es continuidad, de crisis de la emancipación, de guerras por la revolución y la independencia americana, de las cuales Belgrano fue protagonista y gestor indiscutido. Y decididamente trabajó, digo yo, a destajo por la consolidación de lo que era la gran patria americana, es decir, una patria libre, soberana e independiente. Lo que más hay que destacar, y creo que son postulados que no pierden vigencia hoy en lo político, es que Belgrano, como digo, pensó el país en tiempos primigenios, intentó potencializar las posibilidades de desarrollo económico de la región y abogó por una sociedad más justa, menos desigual, por una economía libre de intereses foráneos y por alcanzar la soberanía política a la que dedicó los últimos 10 años de su vida con una intensidad que arrastró su carne y su espíritu tempranamente. Creo que eso es lo más destacable a nivel de perspectiva histórica. Y a nivel económico, realmente las memorias consulares también sorprenden por la vigencia del pensamiento y ese amor por la patria, por el desarrollo, ¿no?, de la industria y del comercio y del campo. Tal cual, Diego. Belgrano desarrolló un programa económico. Muchos han dicho que es el primer economista, de hecho es reconocido en ese sentido. Lo que él intenta hacer a través de varios documentos y la particularidad esta de que Belgrano no solo tiene un cúmulo de escritos, sino también que después los trataba de llevar a la acción desde cada uno de sus roles, es que el plan para conocer la provincia, por ejemplo, de 1794, que Belgrano redacta antes de asumir el cargo de secretario perpetuo del consulado, las memorias, como mencionabas vos, consulares, desde 1794 hasta 1809, los artículos del Correo Comercio, el periódico que dirigió en 1810, todos revelan esa necesidad de trasladar el debate de los componentes económicos del momento al Río de la Plata, teniendo en cuenta nuestra realidad de economía periférica, nuestra necesidad de descolonización, el rol que estos territorios habían ocupado o estaban ocupando en el marco del sistema colonial español. Y como él
manejaba un bagaje y un nivel teórico muy profundo de los autores economistas de la época. Me refiero, fue contemporáneo de David Ricardo en cuanto a la economía clásica, de Adam Smith, a los que leyó, de fisiócratas como Turgot, Quesnay, Dupont de Nemours. Él escribe al mismo tiempo que todos ellos y desarrolla un programa económico, como decía anteriormente, sustentado en lo que era para la época las tres ramas principales de la felicidad universal de los pueblos. Son términos muy ilustrados que son los que usa Belgrano, ¿no? Y lo que usan la mayoría de los ilustrados de la época. Como bien dijiste, el fomento de la agricultura, de la industria y de la ganadería. Es decir, él logró realizar una doctrina ecléctica y en sus postulados, a partir del mejoramiento de estas tres ramas o artes principales de la economía, agricultura, industria y no solo la ganadería, sino también el comercio, intentó impulsar la demanda comercial, promover el mejoramiento agrícola, habló de no tomar endeudamiento externo, de generar puestos de trabajo, de propiciar la inversión, de activar todas las potencialidades económicas, siempre teniendo por encima los intereses nacionales y de tal modo suavizando los efectos del liberalismo clásico que muchas veces desafía estas posibilidades de conjunto. Él luchó contra los monopolios de la época en un contexto complejo, ¿no? Exactamente, él se quejaba porque su gran desilusión es esa, cuando la corona española instala el consulado de comercio en Buenos Aires y lo envía a él como secretario perpetuo. En su artículo 22, por ejemplo, recuerdo que le planteaba esto, fomentar la agricultura, la industria y el comercio. Cuando él lo quiere poner en práctica, se topa con los monopolistas de Cádiz, los comerciantes que ya tenían bien acendrado su sistema de beneficios, a los que él acusa de comprar por 4 y vender por 8. Dice, los rudimentos de la ciencia del comercio son mucho más serios que la necesidad de hacer esa diferencia, y se opone continuamente, se desilusiona. Esto lo manifiesta no solo en los documentos que mencioné, sino también en la autobiografía. Y su lucha va a ser contra los monopolistas. Por eso, en materia, decimos resumiendo, ¿no? En materia agraria, Belgrano fue fisiócrata, tomó esto del imperio de la naturaleza, la agricultura es la madre de todas las riquezas, la tierra es lo que nos va a proporcionar el crecimiento y los beneficios, porque él tenía en cuenta que la agricultura estaba en un estado embrionario y necesitaba desarrollo, sin desligarla, por supuesto, de la ganadería, a la que ve con una relación de interdependencia. Entonces, en materia agraria, Belgrano realiza esa doctrina ecléctica porque, si bien es agrarista, liberal, fisiócrata, es proteccionista, mercantilista tardío en lo que es comercio exterior. El comercio exterior, entiende Belgrano, necesita diferenciarse del comercio interior. El comercio interior para Belgrano es clave, es el alma de los estados. Entonces el comercio exterior debía pensar en la producción y en la industria. Sería para ese comercio interior. Potenciar las economías regionales sería, si estamos hablando de ese comercio interior, ¿no es cierto? Exacto. De hecho, por eso él tenía diputados de los pueblos, que eran los agentes consulares, a los que le pedía información continua. Se había propuesto hacer un viaje científico por el virreinato, que es el título, por ejemplo, de una de las memorias que lamentablemente está extraviada, y era uno de los planteos que se le había encomendado ya en 1794, en el plan para conocer la provincia. Este es un documento que yo incluí en el libro que publiqué para el Instituto Nacional Belgraniano en 2016, Manuel Belgrano y la economía política. Es decir, los postulados de la economía política son los que Belgrano traslada al debate económico de la época, ¿no es cierto?
es necesario, como vos decías recién, conocer el país. Por eso insiste con la estadística. Dice, carecemos de planos geográficos, carecemos de conocimiento del territorio, por eso insiste mucho, y se lo ve uno que ha trabajado con documentos de Belgrano hace 20 años, desde hace 20 años, con trabajo de archivo y luego la interpretación de esos documentos, ve cómo las actas consulares se dedican a la apertura de caminos, la necesidad de puentes, canales de navegación de ríos, los pasos transcordilleranos para el comercio con Chile, y la necesidad de cartografiar el territorio, conocer para poder gobernar. Por eso Belgrano es un verdadero estadista, y en eso se anticipa en una etapa, como decíamos, primigenia, fundacional, a muchos de sus predecesores. Sí, uno se sorprende, bueno, en los trabajos que has hecho, que sin duda son excelentes, el diario Belgrano y el otro trabajo que mencionabas, de la claridad y la contundencia de esa vigencia, ya sea de las memorias consulares y demás. Todas esas propuestas que él hacía, ¿fueron escuchadas o quedaron solamente como propuestas? Ya, él integró, digamos, no hay que tomarlo tampoco como un individuo aislado, si bien fue el gestor, el protagonista y la punta de lanza, de algún modo, de este intento reformista. Hubo otros reformistas junto con él, podemos nombrar nada menos que Hipólito Oyeites, Pedro Cerviño. Si bien desde la perspectiva de la corona como funcionario también colonial, podemos citar a Félix de Azara, pensando en aquellos que entendieron la necesidad del reconocimiento del territorio para ver las potencialidades económicas de cada una de esas regiones y hacerlas funcionar no para beneficio exclusivo del monopolio español ni del librecambismo inglés, sino de acuerdo a los intereses nacionales. Belgrano siempre tuvo en cuenta esta situación, por eso postulaba que no había que tomar endeudamiento externo, condenaba esta situación y decía que eso traía el atraso, el hambre, la desigualdad. Por eso creo que estas son todavía situaciones que permanecen vigentes. Sí, lamentablemente sí. Es decir, esto Belgrano lo plantea más que nada en las memorias consulares, como mencionábamos recién, en los artículos del Correo de Comercio, y después lo lleva a la práctica. Lo que yo siempre digo es que Belgrano fue un reformista ilustrado, como tantos otros de su época, inspirado no solo en estos ilustrados franceses e ingleses, sino incluso más en ilustrados españoles o los humanistas italianos, como Galiani, Genovesi, que decían que la propiedad privada era un derecho o una condición inherente al ser humano, pero que debía ser de algún modo sosegada y ponerle límites en lo social, es decir, los efectos que podía traer. Por lo tanto, él tuvo en cuenta todas las variables, porque era un gran lector, y a todo ese proyecto ilustrado reformista que hizo desde su cargo como funcionario colonial, porque la particularidad es esta, la corona española lo nombra a él funcionario con el cargo de secretario perpetuo, y él trabaja para el desarrollo y la integración de ese territorio que era el Virreinato del Río de la Plata, pero desde la perspectiva de un criollo, y va conformando, junto con otro grupo, el horizonte de ruptura, ¿no es cierto? El horizonte de ruptura me refiero a, dentro de lo que es la crisis de la monarquía española, y sobre todo más puntualmente la crisis de la emancipación, ir sosteniendo voces que tenían que ver con el desarrollo y la integración de estas tierras, que no iba de la mano de mantener el sistema colonial monopolista que solo beneficiaba a los hombres de Cádiz, a estos que él se quejaba de que compraban por 4 para vender por 8. Por eso Belgrano fue ilustrado, fue reformista, pero además fue revolucionario. Creo que esa es la gran diferencia que lo hace convertirse en el hombre que hoy recordamos, ¿no? Y fue revolucionario
esto es la etapa más conocida, o sea, nuestra historiografía tradicional puso el acento en las acciones guerreras de Belgrano, general de las guerras de independencia, en su participación como vocal de la primera junta. Tardó en descubrirse esto que nosotros venimos insistiendo hace muchos años en el belgraniano a través del trabajo documental y de investigación, de un Belgrano estadista, un Belgrano innovador de la realidad que le tocó vivir, donde se topa con estos impedimentos, con estas desilusiones, de que tenía que romper demasiadas estructuras anacrónicas, algunas coloniales y otras criollas que estaban en función de esos beneficios, porque entendía que el desarrollo y la integración de las provincias, las que van a ser las provincias unidas, no podía darse bajo este nivel de sujeción y dependencia. Creo que eso es muy rescatable porque lo hizo en un marco de absoluta desventaja. Sí, 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 sí. Y volviendo al tema de esa lucha pujante contra los monopolios, ganaron los monopolios en ese momento y quedó el legado en todas estas ideas tan importantes, o pudo torcerle el pulso a los monopolios? El intento estuvo, lamentablemente, por ejemplo, Belgrano ató el desarrollo económico a la educación, ¿no es cierto? Entonces, a través del consulado de Buenos Aires, y pensando en los propios artículos del reglamento de elección del Consulado de Buenos Aires, él, para promover esto que decíamos de la agricultura, la industria y el comercio de estas tierras, entendió que era necesario, por ejemplo, la construcción de un muelle que la corona desaprobó, merced también a la intervención del gobernador de Montevideo, la escuela de náutica que era para el progreso y para, en definitiva, tener una marina mercante propia, que obviamente se mandó condenar. Por ejemplo, el discurso de Cerviño se manda a condenar por ser contrario a estos intereses monopolistas, diciendo que era demasiado peligroso para lo que tenía pautado la corona para el regeneramiento económico de la metrópoli. Es decir, estamos en una época donde Belgrano se adscribe y se adhiere junto con otros al progresismo reformista borbónico, que estaba en función de la reactivación económica del Imperio Español, pero lo hace desde la perspectiva criolla y de acuerdo a las necesidades criollas. Cuando ve que la corona desaprueba todas las iniciativas de transformación económica que eran necesarias, como tener un puerto propio, como habilitar un puerto que podía llegar a ser la alternativa en Ensenada de Barragán, estos emprendimientos educativos con visión económica y de progreso, como la escuela de náutico, la escuela de dibujo, cuando la corona y algunos actores también del Río de la Plata empiezan a obstaculizar, él se desencanta, junto con otros contemporáneos, de lo que podía esperarse de la metrópoli. Y de algún modo, ahí también se produce una ruptura mental, si faltaba, acompañada de circunstancias de la época, que conlleva a la crisis por la revolución y la independencia. Entonces Belgrano es clave porque tiene una doble actuación, una actuación como funcionario colonial y después como activo protagonista de Mayo y de las guerras por la independencia, que es la etapa, como decía recién, más conocida. Pero sin todo lo previo a 1810 no llega a comprenderse la activa y decidida participación que tuvo Belgrano en nuestros destinos como nación independiente, o por lo menos en nuestro nacimiento. Sí, 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 sin duda. Y es sorprendente y muy rica toda la obra, ya sea en el consulado como en las etapas posteriores, fundamentalmente cuando fue director del Correo de Comercio. Y te quería preguntar, ¿era un diario crítico para la época? Porque realmente no era un momento de democracia plena, ¿no? Y por lo que observamos en diferentes de estos fragmentos del Correo de Comercio, tenía una opinión fuerte, independiente, ¿no? Precisamente el Correo de Comercio empieza a circular en abril de 1810, es sintomático, ¿no?
muy poco antes del estallido de la gesta de mayo, y Belgrano ahí encuentra la vertiente periodística, porque Belgrano también fue periodista, para que todas estas ideas que había tratado de trasladar al debate de sus conciudadanos a través del Consulado de Buenos Aires, lleguen al público lector y se conviertan en el debate de la época. Claramente el Correo de Comercio ya tiene un tono y una prédica mucho más revolucionario. Convengamos que ahí participa en buena medida también Hipólito Vieites, que cuando Belgrano no puede asumir la dirección del Correo por sus encargos del nuevo gobierno de las Provincias Unidas, lo reemplaza. Y yo digo, el Correo de Comercio va a terminar siendo el órgano difusor de la doctrina económica belgraniana y acompaña todos los acontecimientos políticos de ruptura y de guerra por la revolución y la independencia. Si bien su duración fue corta, nosotros lo seguimos teniendo como fuente periodística principal. Es el tercer periódico rioplatense. Belgrano participó en los dos anteriores también, ¿no? En el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, duró 7 años, de Hipólito Vieites, y en el primero de todos, el Telégrafo Mercantil, Rural, Político e Historiógrafo del Río de la Plata, de Francisco Cabello y Mesa. O sea que él estuvo en todas las iniciativas periodísticas buscando cada una de las palestras donde transferir ese debate. A través del consulado, que era un organismo mercantil, pero con una intención de llevar a la práctica las realizaciones económicas que imponía la necesidad de la región, a través de la prensa, y luego, desde 1810, muchos de estos conceptos, ya en términos más bien políticos, él lo transfiere en las proclamas, en las circulares a los pueblos y a los soldados, en las distintas arengas militares, y ya estamos en otro contexto mucho más conflictivo y en el que se jugaban la vida la mayoría de los protagonistas, ¿no? Tengamos en cuenta que la década del 10 fue clave y Belgrano participó de esa lucha con toda la fuerza de su espíritu, dejando inclusive en función de esos ideales. Él lo decía, el bien público estaba todos los instantes ante mi vista, y lo demostró con coherencia en toda la acción de su vida. Claramente. En esa época era riesgoso opinar, ¿no? Veíamos un rol en algunos artículos del Correo de Comercio en defensa absoluta a la libertad de prensa, la libertad de expresión, fundamentalmente como rol difusor de las ideas. ¿Había riesgo para quienes se expresaban periodísticamente, o pasó sin ningún este accionar? A partir de 1810, todos los que participaron de la rebelión contra España, si lo vemos desde el punto de vista de la metrópoli, eran calificados como caudillos, rebeldes, traidores a la causa americana española, y por tanto eran verdaderamente sindicados como objeto de crítica y persecución, al menos en principio desde lo dialéctico. Ahora, la participación con este tipo de discursos o escritos en los periódicos rioplatenses, refiriéndome, por ejemplo, a los previos a mayo, ¿no es cierto?, al Telégrafo Mercantil y al Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, claramente debía ser cuidada. Muchos han participado con seudónimos, con anagramas. Por ejemplo, Pedro Antonio Cerviño era Cipriano Orden Betonio. Cerviño también era funcionario colonial, gallego, ingeniero, cartógrafo, topógrafo, con una comunión ideológica muy cercana a Belgrano, propiciando el desarrollo y la integración de la tierra, en este caso de su adopción. Belgrano sí era porteño y criollo,
Cerviño era originario de Galicia, pero todos los que encontraron una similitud de ideas con Belgrano y algunos de los contemporáneos ilustrados, y las trasladaban al debate ciudadano, muchas veces en lo que se llamó la refracción de ideas, ¿no? El traslado del debate de la Ilustración española a Hispanoamérica. Belgrano fue partícipe de eso, trató de que lo que se discutía en Europa, ayornado, actualizado y sopesado a nuestra realidad, que era diferente, se empiece a discutir para el progreso, para la mejora y el adelantamiento de las condiciones de vida de los habitantes del Río de la Plata. Entonces, muchas de las expresiones tuvieron que hacerla a través de interpósitas personas, sobre todo los que eran funcionarios coloniales. Caso, por ejemplo, como les decía recién, de Cerviño. Hubo otros que Velarde también usó anagramas. A veces los anagramas eran bastante identificables, pero no obstante, no eran una manera de ocultar la autoría de aquellos que participaban del debate político. Estamos hablando generalmente de la élite ilustrada, que es la que llevó las riendas del cambio, pero que temían la reprimenda española. El caso, por ejemplo, el discurso que Cerviño hace en la Escuela de Náutica que Belgrano crea en 1799, Belgrano, como les decía recién, no desliga el progreso material del progreso cultural, y por tanto cree que el único obstáculo que había que sortear es la educación del pueblo. Propone escuelas de primeras letras, escuelas de oficios, entre las que llegan a su realización la de náutica y la de dibujo. Hay otras que no logra llevar adelante precisamente por la oposición o los monopolistas y hacendados del comercio porteño o por la metrópoli, y encuentra el obstáculo de la corona. Él incluso lo menciona en su autobiografía con cierta desilusión y desazón. Dice: la corona, errada en los medios de conservar sus colonias, echó atrás todas las instituciones, como la escuela de náutica y la escuela de dibujo, que él entendía que tenían que ver con el adelantamiento y el progreso, y que estaban justificadas en los mismos artículos del consulado que había creado la metrópoli española. Por tanto, los obstáculos fueron permanentes. El caso que decía yo recién del discurso del tridente de Neptuno es el cetro del mundo, el discurso que hace Cerviño. Álzaga lo manda a retirar y a quemar. Cerviño era el director de la Escuela de Náutica fundada por Belgrano, Escuela de Náutica del Real Consulado de Buenos Aires, sí. Por tener ideas progresistas y avanzadas de la época, por proponer, por ejemplo, una marina mercante nacional. Eso iba contra los intereses monopolistas españoles. Por tanto, claramente protagonistas como Belgrano lucharon contra intereses creados en la época, contra estructuras anacrónicas. Sí, sí. Podemos decir que uno de los pilares del pensamiento belgraniano es la educación. Sin lugar a dudas. Él lo manifiesta continuamente. Él interpreta la educación como llave de acceso al futuro. Esta noción de futuro es muy propia de la Ilustración. Se empieza a hablar de las posibilidades del presente y aparecen términos como la felicidad, la civilización, el progreso, y el futuro está siempre a la vista. Y entiende la educación como una llave de acceso al futuro, decía recién, y como parte constitutiva del hecho político. Por eso Belgrano dice: sin educación en mal descansarse, nunca seremos más que los que desgraciadamente somos. Postula, como decía recién, escuelas de primeras letras para niñas, escuelas de oficios, como la de náutica y la de dibujo, otras que no llevan a concreción, como la escuela de comercio, la escuela de agricultura. Y los poderes de la época no adherían a esa potencia de la educación del pueblo, ¿no? En alguna de sus máximas hablaba de luchar contra la ignorancia, la ociosidad,
para poder desarrollar un pueblo avanzado y con oportunidades, ¿no? Belgrano hace mucho hincapié en que la única manera de salir del atraso, de la ignorancia, de la lamentable ociosidad de las costumbres, por ejemplo en la campaña, era a través de dos mecanismos, ¿no? El trabajo y la educación. Y ahí digo donde combina y no desliga el progreso material o económico del cultural, porque defiende al pequeño labrador, dice el pequeño labrador no puede desarrollar su tarea si no es propietario de la tierra que trabaja, si no tiene los suficientes, si cuenta con instrumentos agrícolas deficientes, si no hay conocimiento de los principales rudimentos de la ciencia agronómica, de cómo cultivar los terrenos, si no hay un incentivo en definitiva del Estado, esto es muy ilustrado, ¿no? También los premios, y ahí anticipó un debate decimonónico, que es el de la propiedad de la tierra. Él veía que la principal causa del atraso era no solo la ignorancia del labrador, de los conocimientos agronómicos, es decir, cómo tenía que trabajar la tierra, que además estaba, como dije recién, la agricultura estaba en estado embrionario, siendo el trigo un bien de primera necesidad, Sí, sí. sino que además Belgrano dice, se opone a los latifundios y dice, los labradores deben ser propietarios. Esto es un punto fundamental. Por eso decimos que su liberalismo agrario fisiócrata empieza a matizarse cuando Belgrano pone por delante la mejora de las condiciones de vida de los habitantes, cómo deben ser los salarios, y a la par de eso, la educación del pueblo. Como bien dijiste vos, la educación del pueblo no podía ir desligada del progreso y el adelantamiento económico. Estábamos en una etapa incipiente, por lo tanto, todo estaba para desarrollarse, y viendo que la corona española no podía o no quería, según la interpretación de los propios contemporáneos, fue variada, ¿no? Ocuparse del adelantamiento y de la mejora, lo que hoy llamamos un desarrollo. Los criollos, con Belgrano a la cabeza, entre otros, asumieron ese rol y intentaron por lo menos trasladar el debate. Después hay las dificultades que mencionábamos, ¿no? El expediente del Muelle de Buenos Aires, que yo lo he visto en detalle y que empieza en 1785 y termina divagando cerca de la Revolución de Mayo, es una muestra clara, ¿no? Buenos Aires es centro distribuidor del mercado regional, es una ciudad pujante que crece con el virreinato y no tiene muelle propio. O sea, no tiene un muelle acorde al comercio que manejaba. Eso era por el tema de los monopolios, no querían instalar más puertos, más muelles, querían concentrar el poder, los grandes intereses. Se da una conjunción de factores. Por un lado, la crisis de la monarquía española, que después se acrecienta con la propia guerra de la independencia española ante la invasión napoleónica. Es decir, España, durante todo el periodo que nosotros hablamos, no la había tenido fácil tampoco, ¿no? Las guerras con Inglaterra, después alternativamente los conflictos con la Francia revolucionaria y napoleónica, y la imposibilidad de algún modo de atender todas las necesidades de su vasto imperio colonial. Por lo tanto, ese es un factor. Otro factor claro, yo diría que también reside en la necesidad de tomar el control de las riendas de los propios destinos por parte de los rioplatenses o de los integrantes del virreinato, y oposiciones locales, lo que decíamos, el grupo de comerciantes y hacendados
de cuño monopolista, la oposición encarnizada, ¿sí? Por ejemplo, cristalizada en la persona del gobernador de Montevideo, Bustamante Guerra, que es el que eleva un expediente, por ejemplo, a la corona para que en Buenos Aires no se abra un muelle, no se construya el muelle, entendiendo que era innecesario, que la apostadero naval estaba en Montevideo y que por lo tanto todas las remesas o gastos de dinero debían dirigirse a mejorar, por ejemplo, cuestiones que se hicieron, ¿no? El fanal del Cerro de Montevideo, la linterna de la Isla de Flores, el mejoramiento de balizas. Todas estas propuestas que Belgrano hace, no solo para nuestra orilla del Río de la Plata, sino para la orilla opuesta, para la banda oriental, que éramos parte del mismo virreinato, empiezan a encontrar opositores internos y opositores externos. Todos esos obstáculos contribuyen al descontento, al desencanto, a la frustración, no lo detienen a Belgrano en su búsqueda, y después, bueno, los acontecimientos europeos terminan activando la ruptura. Sí, sin duda. En materia económica, volviendo a este tema que también es tan importante, él ha sido un defensor de la industria nacional, claramente, potenciando o incentivando las manufacturas locales. Aquella frase que decía, no exportemos cuero crudo, importemos zapatos, ¿era de él esa máxima? Sí, precisamente esto es lo que yo decía hace un rato, ¿no? Uno dice, si Belgrano fue fisiócrata en materia liberal, en materia agraria, liberal fisiócrata, fue proteccionista en cuanto a lo que es el mercantilismo, en cuanto a lo que es la adopción, la exhumación de un mercantilismo tardío, no metalista, para hablar de proteccionismo de nuestro comercio exterior, teniendo en cuenta lo importante del comercio interior. En el caso de la industria sí adoptó los postulados de la economía clásica liberal y promovió una industria popular manufacturera. Hablamos de industria, Belgrano se refirió a la industria textil, a la industria minera, a la industria pesquera. Tuvo en cuenta todas las variables. Se ocupó hasta de cómo debía tratarse o criarse el ganado, es decir, atendió al detalle. Esto se ve en las memorias consulares, han quedado 7 de las 16 memorias, pero con las que hay más escritos contemporáneos se puede reconstruir esta idea. Verdaderamente Belgrano entendía que la producción y la industria dependían del mercado interno. O sea, dentro del postulado económico del Belgrano, la demanda activaba la oferta, y eso tenía que estar en función de la mejora de las condiciones de vida de los habitantes, y por tanto, en una etapa, como dije recién, embrionaria de génesis del Estado hispano-criollo, la industria era clave. Claro, no la desligaba. Por eso están los 3 pilares, ¿no? Agricultura, industria y comercio. Y hay una interdependencia mutua entre estos 3 elementos. Sí. Una interdependencia que... Sí. Qué estadista, qué adelantamiento en los pensamientos, y qué vigencia. Sin duda sorprende muchísimo. Sí, nos sigue sorprendiendo porque algunas de esas máximas o pensamientos de Belgrano, que, como decía recién, no se quedaron solo en el papel, él la llevó a la acción porque se ven las actas del jurado o en las medidas que toda vez que se produce la revolución, necesidad de poner en la práctica toda esta situación, muestra que fue un adelantado a su tiempo. Y adelantado también, después se producen en el mismo siglo, de la propiedad de la tierra, el de la necesidad de industrialización. Recordemos que estamos
hablando en la época de Belgrano de una economía de periferia. Primero había que convertirse en nación independiente, que no lo éramos, romper esos lazos coloniales, y ahí Belgrano supo articular la conciencia de la agricultura, que había que fomentarla desde el inicio y sostenerla, y hacerla actuar interdependientemente con el comercio, protegiéndolo, y activando y promocionando sobre todo la industria, como digo, con estas características. Industria popular, manufacturera, es la que entendía, no una industria pensada en función de los intereses externos, sino de las necesidades que planteaba nuestra región. No, sin duda es realmente apasionante su obra, su legado, que aún llega permanentemente por su vigencia, ¿no? Podremos estar hablando horas porque es tan extenso y tan importante que no lo podemos resumir en unos minutos. Pero te quiero hacer una última pregunta respecto a los últimos días, las últimas horas, las últimas reflexiones, que se ve tristeza en sus palabras, inclusive en su autobiografía, por la dejadez y el olvido de muchas partes de su obra y de su pensamiento, ¿no? Y cómo observás ese último tramo de su vida. Yo creo que es los últimos años fueron obviamente los más aciagos, no solo por el empeoramiento de sus condiciones de salud, que lo acompañaron incluso desde su asunción como secretario del consulado, las afecciones de salud, hasta su muerte en 1820, pero en los últimos 3 años de vida, las situaciones que Belgrano tuvo que vivenciar y algunas decepciones en materia de estas proyecciones que había tenido, ¿no es cierto? Vos bien citás los últimos momentos de su vida, tal vez te refieras a cuando se postula esa cita, hay patria mía, espero que los buenos ciudadanos puedan remediar sus desgracias. Ahí creo que es el legado ineluctable que nos deja Belgrano, ¿no? Remediar las desgracias. Las desgracias tienen que ver con todas estas ideas que veníamos hablando recién, una sociedad más justa y menos desigual, una economía que esté libre de intereses foráneos, alcanzar la verdadera soberanía política. Por eso yo había comenzado diciendo, la vigencia de los postulados políticos está en lo que Belgrano nos propuso remediar, alcanzar, obtener. Y mientras esos postulados sigan vigentes en cuanto a su irrealización, es decir, que no se hayan podido concretar, a él le seguirá doliendo la patria. Me pongo un poco más poético, ¿no? Y teniendo en cuenta también que él lo pronuncia en una circunstancia que es la de la crisis de 1820, la llamada anarquía del año 20 con los 3 gobernadores. Es muy sintomático. Él no llegó a ver las civiles, pero las anticipó. Y cómo empieza a fraccionarse aquello que él entendía que tenía que estar unido. Los últimos años de vida, si uno repasa los escritos de Belgrano, y creo que esto es bueno para sintetizar, están plagados de términos como unión, libertad, y él dice, la unión lo hace todo, la desunión es la ruina de los pueblos. Creo que este es el principal concepto, y él se refería a la adopción de una forma de gobierno, a plantear un objetivo político. Los de él habían sido revolución por la libertad y la independencia. Sin unión. Qué impactante. Sí, yo creo que como bien dice Belgrano, sin la unión es imposible avisorar un progreso conjunto y una
una mirada futura de nación integrada, ¿no? Integrada sobre todo en este momento, ya con una perspectiva actual muy diferente, pero que tiene que pensar en el multilateralismo, en la integración regional. Totalmente. Creo que hay que orientar esos postulados de Belgrano, que no son meros conceptos teóricos, sino a resolver los problemas de nuestra época con estas premisas esenciales de nuestros padres fundadores. Sí, sin duda, sin duda. Y con ese trabajo tan importante que hacen los institutos nacionales, los historiadores, ¿vos sentís que en estos últimos tiempos hay más eh, afección o que a la gente le está llegando cada vez más las ideas de Belgrano, más allá de la cuestión de la bandera, que ni lo tocamos el tema porque es tan importante toda la obra? ¿Hay más interés por el legado en estos tiempos? Y yo creo que en los tiempos de crisis, la necesidad de recurrir al legado de los padres fundadores, como decía recién, se hace más imperioso. Sin duda. La necesidad y la obligación también, diría. Tenemos donde abrevar, hay fuentes donde abrevar de argentinos estadistas que antepusieron el bien común a sus propios intereses particulares, que en el caso de Belgrano es emblemático, ¿no? Que fue paradigma del funcionario público, donando sueldos, premios o mitades de su sueldo al erario público, premios para la construcción de escuelas, temas que son harto conocidos y no mencionamos, pero sí los podemos calificar en este punto, ¿no? Volver a nuestras esencias que tienen que ver con los problemas que tal vez todavía arrastramos, ¿no? Y ahí es clave y nos da una pauta Belgrano con este concepto que tanto mencioné de la unión. Sí, que es fundamental para aparecen las proclamas. Sin duda. Es sumamente interesante y alienta a un futuro próspero cada vez que uno lee y descubre cosas nuevas del pensamiento belgraniano. Desde ya, Matías, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y felicitaciones por los trabajos en el instituto, por las obras que desarrollaste, que sin duda es un aporte al acervo cultural importantísimo. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para agradecerte especialmente por convocarme a participar de este ciclo. Sé digamos, la iniciativa que es loable y que es belgraniana en el sentido de estos valores, ¿no? Más allá de que Belgrano no va a ser el único protagonista, pero nos marca el camino. Nos marca el camino hacia dónde debe apuntar una Argentina libre y sobre todo, entiendo yo, que supere la desigualdad. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto para seguir hablando sobre el padre de la patria que mucho material nos ha dejado para poder conversar y difundir. Tal cual, Diego. Muchísimas gracias a vos y estoy a disposición para cualquier otro momento. Muy amable, gracias.